Hola, mi nombre es José Luis Sánchez, soy un profesional experto en finanzas, economía y sistemas de información. El día de hoy desarrollaremos el capítulo 3 del curso Matemáticas Financieras en términos simples. Espero que les sea de mucha utilidad. Los temas a desarrollar serán los siguientes. Empezaremos con la definición de interés compuesto, el periodo de capitalización. Haremos un ejemplo ilustrativo para comprender estos conceptos. Obtendremos la fórmula del cálculo de valor final usando interés compuesto, la definición de interés vencido y un ejemplo ilustrativo que también nos ayudará a comprenderlos. Para finalizar, definiremos las dos operaciones financieras más importantes, la capitalización y la actualización. En interés compuesto, para el cálculo de intereses se debe de considerar el valor del capital inicial más los intereses acumulados a la fecha de cálculo. Esto genera una gran diferencia con el concepto que vimos en el tema 2, el de interés simple, en el cual para el cálculo de intereses solamente había la necesidad de considerar el capital inicial porque siempre se hacían haciendo referencia a ese capital. El periodo de capitalización es el tiempo que hay entre dos fechas consecutivas en el que los intereses son agregados al capital. A nosotros nos va a convenir trabajar con tasas de interés que estén en relación directa con el periodo de capitalización, para de esa forma aprovechar la simplicidad del cálculo. Para aclarar estos conceptos, veamos un ejemplo. Si se tiene un capital inicial de 1.000 euros con una tasa de interés del 20% mensual compuesto y un periodo de 3 meses, se pide calcular el monto final y el cálculo total de los intereses generados en dicho periodo. Veamos la solución. Identifiquemos los valores que nos han dado en un gráfico. Veamos que en el instante 0 tenemos los 1.000 de capital. Tenemos la tasa de interés que es 20% mensual. Son 3 meses, por lo tanto hay 3 periodos. El problema consiste en determinar cuál es el valor de la cantidad futura. Veamos paso a paso el desarrollo del ejemplo. En el periodo 1, el capital es de 1.000. Los intereses que se generan en este periodo son iguales a 1.000 por 0.2, que es la tasa de interés, y es igual a 200. Los intereses que voy a acumular en ese periodo son 200, y el capital más los intereses acumulados al final del periodo son iguales a 1.000 más 200, 1.200. En el periodo número 2, el capital al inicio del periodo es el capital al final del periodo 1, por lo tanto equivale a 1.200. Volvemos a repetir la operación para el cálculo de los intereses y tenemos 1.200 por 0.2 igual a 240. Esos 240 los añado a los intereses acumulados que tenía anteriormente y ahora tenemos 440. El capital más los intereses acumulados al final del periodo serán 1.440. Finalmente, al inicio del periodo 3, el capital inicial sería 1.440. Repetimos el cálculo de intereses, que ahora son 1.440 por 0.2 igual a 288. Los intereses acumulados serán los 440 que tenían desde el periodo número 2 más los 288 que se acaban de generar son 728, y el capital más los intereses acumulados al final del periodo 3 son iguales a 1.728. Por tanto, el monto final que tenía que calcular es igual a 1.728 euros. Los intereses que se van a presentar son iguales al monto final menos el capital inicial, es decir, 1.728 menos 1.000 igual 728.
La tasa de interés, que por definición es igual a los intereses sobre el capital inicial, dicho de otra forma, monto final menos capital inicial sobre el capital inicial, es igual a 728 entre 1000, lo que equivale a 0.728 o lo que es equivalente a 72.8%, pero esta vez es trimestral. A continuación, usemos este mismo ejemplo para determinar la fórmula del cálculo del valor final utilizando interés compuesto. Los intereses del mes 1 son iguales a 1000 por 0.2. El capital más los intereses acumulados al final del mes 1 son iguales a 1000 más 1000 por 0.2. Agrupando términos, podemos decir que esto es equivalente a 1000 por 1 más 0.2. Los intereses del mes 2 serán iguales al capital inicial que tengo en el mes 2 por la tasa de interés. Es decir, 1000 por 1 más 0.2 por 0.2. Y el capital final más intereses acumulados al final del mes 2 son iguales al capital que tenía inicialmente más los intereses calculados. Es decir, 1000 por 1 más 0.2 más 1000 por 1 más 0.2 por 0.2. Y esto es igual, agrupando términos, a 1000 por 1 más 0.2 por 1 más 0.2, es decir, 1000 por 1 más 0.2 al cuadrado. Los intereses del mes 3 serán igual al capital inicial que tenía en el mes 3 por la tasa de interés, lo que equivale a 1000 por 1 más 0.2 al cuadrado por 0.2. De igual forma, el capital más intereses acumulados al final del mes 3 serán igual a lo siguiente: 1000 por 1 más 0.2 al cuadrado más 1000 por 1 más 0.2 al cuadrado por 0.2. Agrupando términos, tendríamos que eso es igual a 1000 por 1 más 0.2 al cuadrado por 1 más 0.2, lo que es igual a 1000 por 1 más 0.2 al cubo. Acabamos de descubrir, por tanto, que f es igual a p por 1 más i a la n, y despejando valores que p es igual a f sobre 1 más i a la n. Gráficamente podemos comentar lo siguiente, que inicialmente nosotros teníamos un capital P y el cual después de n periodos de tiempo se ha convertido en un capital F, y la relación que hay entre F y P es la siguiente: F es igual a P por 1 más i elevado a la n, donde P es el capital inicial, F es el valor futuro, I es la tasa de interés correspondiente y N es el número de periodos que corresponden también. Y lo más importante, despejando esa fórmula, podemos obtener que P es igual a F sobre 1 más I a la N. Una nota importante: el interés que estamos usando es un interés vencido, es decir, que se calcula al final del periodo de capitalización. Veamos un ejemplo adicional para explicar la fórmula que acabamos de descubrir. Cuando Abraham se casó a principios del año 2006, a la edad de 29 años, él planificó realizar un viaje por Europa a inicios del 2020. ¿Cuánto tuvo que depositar el 1 de enero del año 2006 en una cuenta a plazo fijo que le pagó 6% semestral para poder efectuar dicho viaje, sabiendo que el mismo costó 10.000 euros y lo pagó el primer día útil de enero del 2020? Veamos la solución en la siguiente figura. Observemos que la incógnita aquí es el valor de P en el instante cero, porque nosotros sabemos perfectamente que lo que ha tenido que pagar Abraham por hacer el viaje por Europa es igual a 10.000, y 10.000 es la cifra futura. La tasa de interés es una tasa de interés semestral,
Por lo tanto, si hacemos el cálculo de cuántos semestres hay en el periodo de tiempo que indica el problema, llegaremos a la conclusión de que han pasado 28 semestres, lo que equivale aproximadamente a 14 años. Sabemos por otro lado que f es igual a p por 1 más i a la n. También despejando valores obtenemos que p es igual a f sobre 1 más i a la n. Como la tasa de interés es semestral y el número de periodos son semestrales, no tendremos ningún problema en aplicar la fórmula directamente. Por lo tanto, P es igual a 10.000 entre 1 más 0.06 elevado a la 28, lo cual nos da el valor de 1.956,30 euros. Es decir, Abraham tuvo que hacer ese depósito para retirarlo posteriormente y poder viajar por Europa como él lo había planificado. En matemáticas financieras hay dos operaciones que son las más importantes. La primera de ellas es capitalizar. Y en capitalizar se trata de hallar un valor futuro conociendo los datos de un valor presente. Por ejemplo, si tú depositas 1.000 euros en un banco, ¿cuánto recibirás al cabo de un año si la tasa de interés es igual a 10% anual? Veamos la siguiente figura. En la siguiente figura observamos que en el instante cero yo he hecho un desembolso porque he ingresado dinero en un banco. Esos son equivalentes a los 1.000 que he depositado. Y mi incógnita es cuánto se va a originar al cabo de un año, es decir, el valor f. Como yo sé que f es igual a p por 1 más i a la n, reemplazo valores. Esto es equivalente a 1.000 por 1 más 0.1 elevado a la 1 y es igual a 1.100. La segunda operación financiera importante es actualizar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un valor futuro yo tengo que calcular un valor presente. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto debo invertir en un proyecto si al cabo de un año voy a recibir 1.200 euros y la tasa de interés anual es del 20%? Viendo el siguiente gráfico, observamos que ahora tenemos el dato de f, que es igual a 1.200 y ocurre en el periodo 1, y la incógnita es el valor de p, que ocurre en el instante 0. Usando la fórmula que habíamos escrito anteriormente, p es igual a f sobre 1 más i a la n, reemplazando valores, sería igual a 1.200 sobre 1 más 0.2, y eso es igual a 1.000. Hasta aquí la clase de hoy. Mi nombre es José Luis Sánchez y espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, denme un like y suscríbanse a mi canal. Mi curso de matemáticas financieras lo encuentran aquí y mi video más reciente lo pueden encontrar aquí. Y los espero en la próxima clase del curso Matemáticas Financieras en Términos Simples. Muchas gracias. Nos vemos.